ya nos metemos en días de definición con Fernando Cis para que nos dé un panorama de cómo ha quedado el fútbol argentino después del famoso 30 de junio. Ya llegó, ya pasó. Hoy es 1 de julio y empieza otra historia en cuanto a los vínculos de los futbolistas, Fer. Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo andás? Exactamente, pasó y terminó el 30J. Y te digo, deja una radiografía. Lo que vamos a plantear ahora es una radiografía porque el movimiento y el mercado de pases es muy cambiante. Y va a cambiar también en lo que viene del tiempo, lo que va a recorrer julio, y te voy a dar el porqué. La radiografía muestra que de esos 2.000 contratos que hablábamos ayer, que se vencían en todas las categorías de fútbol profesional del fútbol argentino, ya incluyendo también el fútbol femenino, cerca de 1.000 se cayeron definitivamente ayer. En el Primera División eran 212, y son 107 los contratos que no se renovaron y por lo tanto son los jugadores que quedaron libres. ¿Por qué esta salvedad? Pará que vas muy rápido. Vamos de nuevo. ¿Vencían cuántos ayer? En Primera División, 212. 212. ¿Cuántos quedaron libres? Hasta hoy, a esta hora, son 107. O sea que los otros 105 que vuelven a sus clubes y siguen teniendo contrato ahí, no entiendo. Son distintas situaciones. Hay algunos que quedaban libres y ya encontraron un club. Recién daban el caso, por ejemplo, de Nacho Escoco, que quedaban libres, pero que ya encontraron otro club. Otros son jugadores que siguen que quedaron libres, pero continúan las negociaciones. Entonces no se le informa al jugador que queda libre. Por ejemplo, el caso Tevez. Siguen las negociaciones, o Zárate en Boca, siguen las negociaciones por jugadores. Entonces, en esas dos rubros tenés contratos que todavía que cayeron, pero que o siguen en negociaciones o encontraron otro club. Y un tercer caso, con muy pocos jugadores, por lo menos en Primera División, son jugadores que se retiraron. Como la Gata Fernández o Gonzalo Rodríguez. Son jugadores que optaron por retirarse en este tiempo de pandemia. Claro, sí, pero hacen al número final, claro. Y después el resto sí ha quedado libre. Son 107 los que a este momento le han informado los clubes que quedan libres. Y en esto hay dos salvedades. Hay jugadores a los cuales, los menos en Primera División, aprovecharon esta opción que tenían solo por esta vez, que el acuerdo entre AFA y agremiados, de hacer contratos de 6 meses, muy pocos en Primera División. La mayoría que se hicieron uso de esa opción fue en el ascenso. Y la otra opción es que esos 107 jugadores van a poder optar a este fondo que generó agremiados y AFA, por el cual perciben 5 de los 6 meses hasta diciembre un sueldo mínimo que es vital y móvil de la categoría. Bien, bueno, sí, también. Y no significa que esos 100 y pico no tienen club hoy, empiezan a negociar con otros clubes y empiezan a negociar. Por ejemplo, ya te voy a dar uno que recién me fijé, que es Galeano de Aldosivi, quedó libre y se fue a la Aucas de Ecuador, por ejemplo. Entonces ya ahí tenés uno que ya consiguió club, ¿no? Claro, muchos jugadores van a entrar en la categoría que decíamos de Nacho Escoco, que quedaron libres, pero no van a recibir o no van a optar a este fondo de AFA y agremiados porque van a encontrar otro club inmediatamente, en el próximo mes. El mercado es muy largo y por eso decimos que es una radiografía, porque algunos jugadores de los otros 105 de Primera División pueden sumarse a este grupo, si no arreglan y finalmente quedan libres, o pueden arreglar con el mismo club o con otro. Por eso decimos que es una radiografía y que la película se va a terminar de aclarar por lo menos en los próximos 20 o 30 días. Y con respecto, te voy a dar unos números más del resto de las categorías. Te tengo que decir que de los 2.000 contratos, más o menos la mitad sí quedaron libres ayer. Es decir, de los 2.000 contratos, 1.000. Y fundamentalmente, cuando vamos bajando de categoría, más jugadores quedaron libres. El Federal A y la Primera C son las dos categorías que más jugadores libres tuvieron, obviamente, a partir de ayer, el tan mentado y tan esperado 30J. Está bien, ¿y cómo sigue esa historia ahí? Porque, a ver, por ejemplo, se hablaba de San Miguel, que me parece que es medio engañoso, ¿no? Porque San Miguel dejaba libre a todos, San Martín de Tucumán dijo algo parecido, pero en realidad, porque vencían sus contratos y ese vínculo no renuevan, empiezan con esos mismos futbolistas
hablar de otro vínculo, ¿me explico? No, en realidad básicamente lo que sucede Guarda en el esos perro. casos es, lo que sucedió con San Miguel es básicamente que le dijeron a los jugadores, miren, en este momento no tenemos ingresos, porque la mayor parte de los socios pagan por ventanilla. Hoy por ventanilla no se puede pagar, entonces el club no tiene ningún ingreso, cero ingresos. Entonces, nosotros lo que hacemos lo dejamos libres. A muchos le dijeron, bánquennos, y si tienen una mejor oferta, obviamente, tómenla. Y a otros, lo que le hicieron fue decirles, no solo los dejamos libres, sino que tampoco van a ser tenidos en cuenta para la temporada que viene. Entonces, sí, esos jugadores que son los menos, sí quedan libres. Entonces es engañoso esto de que queda todo el plantel libre. Lo que hacen es, básicamente, no le pueden renovar el contrato porque no tienen ingresos. Y así como la realidad de San Miguel, también es en otros clubes. Sí, sí. Bien, y todo depende además de cuando se junte la gente del ascenso para definir cómo sigue el semestre, cuando en algún momento vuelva al fútbol, también ahí cada club elige cómo arma su plantel, ¿no? Por eso es que la mayoría del ascenso terminan quedando libres, por lo menos momentáneamente. Hablaba ayer con dos entrenadores de que están en el ascenso y los dos me decían lo mismo. La verdad, hoy tengo que decirle todo que sí, entiendo que es así. Y después estoy con el teléfono y que no se lo lleve ningún otro, porque quedan libres. Estoy con uno de ellos, me decía, tengo 8 jugadores, pero el plantel y va a ser de 20 y pico de futbolistas. Tengo 8 que son del club, puedo subir 3 o 4 pibes seguro, así que voy a llegar a 12, 14 jugadores. Y 10 tengo que traer, y yo sé que me van a dar para traer 10, pero tengo que esperar porque no sabemos cuándo vamos a jugar, cómo vamos a jugar, todo eso no se definió todavía. Y creo que se va a empezar a definir ahora, ¿no? Cuando una vez que pasó el 30J, como bien lo definiste. Exactamente, ahora que se pasó el 30J, muchos clubes van a esperar a ver si tienen que disputar algo esta temporada, lo que queda de este año en realidad, o si directamente tienen que pensar en la temporada que viene. Si tienen que pensar en la temporada que viene, no hay apuro y van a empezar a negociar, obviamente pensando en este fondo que generó AFA y agremiados y a asegurarse jugadores pensando en 2021. Mientras que otros que quizás tengan que definir ascensos, sí van a tener que implementar eso que decís vos, ir a buscar jugadores y esperar que no se lo saque nadie, porque obviamente necesitan esos jugadores para disputar un ascenso de categoría, ya sea de la primera hacia la B, de la B al Nacional o del Nacional a la Primera División. Claro. Bien, Fer, ¿algún número más? Sí, solo te voy a dar un número que tiene que ver con el fútbol femenino. Se caían cerca de 189 contratos. La mayoría de ellos se cayeron porque obviamente la incertidumbre del fútbol femenino y esta posibilidad que también alcanza al fútbol femenino de cobrar este salario, obviamente de las jugadoras profesionales, también alcanzó al fútbol femenino, pero obviamente la incertidumbre de cuándo va a volver el fútbol femenino también generó que los clubes lo que hagan es básicamente lo mismo que hizo San Miguel. Los licencio, o sea, básicamente no les renueva el contrato, pero después, cuando tenga alguna previsión de cuándo vuelve el torneo, o cuándo es la próxima temporada, ahí volverán también a la ley, básicamente las jugadoras, porque el fútbol femenino también ahora se rige por contratos. Obviamente el fútbol profesional no cae y seguirá la próxima temporada aquí en el fútbol argentino. Bien, Fer, gracias, abrazo.